Yo creo que hay que poner un poco en contexto esta cuestión. Hay gente que dice o que cree a lo mejor que no le afecta porque él no es ganadero. Y es lo más lejano a la realidad. Es más, estuve conversando ayer con un pequeño ganadero y me decía, este tema le afecta más a los grandes, me decían. Y yo le decía, no, porque él supuestamente vende su animal con el carnicero ahí de la comunidad. Y le decía, no, lo que pasa es que en la práctica los que fijan el precio en el mercado de la carne son los frigoríficos. Y ese precio que fijan los frigoríficos es el precio que ese carnicero local también te está pagando a vos. Entonces, en primer lugar, este es un tema que le afecta a 300.000 personas. Son, en primer lugar, hablando de los ganaderos pequeños, medianos, algunos más grandes, pero toda la cadena, si uno empieza a desglosar el que trabaja directamente en la estancia, el alambrador, el que fabrica los postes, el transportista, el gomero, o sea, es una infinidad de gente que está directamente ligada a la ganadería. Pero acá hay, aparte de eso, una cuestión que es central y que es fundamental. Aparte del tema del empleo en sí, estamos hablando de la carne, que no es cualquier producto. Estamos hablando de la seguridad alimenticia del pueblo paraguayo. O sea, la carne es un producto esencial que impacta en la canasta básica familiar. De guaraní, paraguayo, paraguayo, unazo. O sea, la carne es una cuestión muy ligada culturalmente en el Paraguay y que tiene su impacto. O sea, la carne impacta fuertemente sobre la inflación en el país. Y si ustedes me permiten señalar algunas cositas sobre lo que yo dije, a mí me preocupa que en este caso el Estado paraguayo, ni siquiera hablo del gobierno, del Estado como Estado, no pueda tener una política que pueda regular. Aclaro, yo no hablo de control de precios ni de fijación de precios. Estamos hablando de una economía de libre mercado, pero también un Estado social de derecho que dice la Constitución. Entonces, cuando el Estado tiene que regular, porque en la práctica lo que ocurre es que estamos hablando de un cuasi monopolio o de un oligopolio que en la práctica dos grandes frigoríficos controlan casi el 70% del mercado. Y ahí no hay competencia. Como algunos estuve debatiendo y me decían, no, pero ¿por qué tenemos que intervenir? Que el mercado solo se corrige. Eso no es cierto. No es cierto porque si yo como ganadero, sea chico, mediano o grande, no tengo la posibilidad de decir, bueno, a usted no le vendo porque su precio no es bueno, me voy a ir a otra parte nomás. Esa posibilidad no existe, porque uno es prisionero de este modelo y este sistema. Ah, no te gusta acá y te vas a ir acá o acá. O sea, no tenés muchas opciones. Y lo peor de todo es que si uno decide no vender y dice, bueno, entonces voy a vender mis animales en bien. Tampoco tienen esa posibilidad real, ¿verdad? Entonces es un tema complejo, pero sí es un tema en el cual el Estado tiene que definitivamente regular, y en ese sentido aprovecho el momento para informarle a todo el sector de la ganadería, a toda la gente vinculada a la carne, que este lunes a las 10 menos cuarto va a haber una reunión muy importante en el Senado, toda la mesa directiva, todas las bancadas de todos los partidos políticos,
Le invitamos a la rural, a sus representantes y a sus técnicos para que vayan, hagan una presentación para que muchos puedan entender de fondo este problema y a partir de ahí buscar una solución al tema de la carne. Manuel, Fernando, pues yo tengo muchísimas consultas, pero me gustaría ir aterrizando mucho más lo que está y claramente expuso justamente el senador. Nosotros habíamos compartido, de hecho, semanas atrás, unos estudios que se hicieron desde la PEC, Fernando, donde se muestran estos números bastante importantes que ya lo mencionó también el senador en materia de empleo y todo lo que mueve la cadena. Así que yo le pido a la producción que nos puedan también dar soporte visual para la placa número 2 y podamos recordar eso, Fernando, y obviamente también tener una respuesta a lo que están haciendo o a lo que está presentando el senador Buzarquis. Compañeros, por favor, en la placa número 2. Cuando hablamos de la cadena del sector en sí, hay una inversión bastante importante que podemos ver para la gente que nos está escuchando y bueno, para la gente que nos está viendo también. Bueno, veo que el senador está muy bien informado. La cadena de la carne emplea a 329.000 personas. Y de esas 329.000 personas, 308.000 personas trabajan, ahí abajo tenemos, 308.000, el 93.7% está en la producción. Son productores pequeños, menores, personal de estancia, contratistas, veterinarios y personal administrativo. Y el sector industrial el sector de comercio y servicio emplea el 3.8% y el sector industrial 2.5%. Entonces, el 93% del empleo está en la producción. Y la inversión, de toda la inversión que tiene la cadena, el 97% está en el sector productivo, porque lógicamente están las tierras, está el ganado. Eso está justipreciado y ese es un informe bien detallado que van a conocer o podemos mostrarles. Pero también quiero decirles que este sector significa el 12.1% del PIB nacional, de todo lo que se produce en Paraguay, y es el 14% de los ingresos que genera nuestro país. 1.600 millones sobre 11.890 millones que ingresó el año pasado es 14%. Entonces, estamos afectando a un sector importante de toda la economía. No creo que valga ya la pena a esta altura discutir si están concentrados o no, porque el índice, el HHI, que es el índice que mide, muestra claramente que Paraguay tiene una alta concentración en el sector de la industria. Tiene 2.500 puntos de concentración. Es muy alto eso. Y yo diría, senador, ¿por qué no vemos Uruguay, un país serio, un país con muchas instituciones que trabajan bien, con menos ganado que el nuestro, generan más de 1.000 millones que nosotros por año, tienen un sector muy fuerte de la carne que exporta muy bien? Ellos impidieron que una industria tenga el 43% de la concentración. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Y lo más importante, ¿por qué usaron a Paraguay como ejemplo de lo que no querían? Entonces, tal vez ese sea un camino. Yo no acuso, nadie de nosotros acusa, porque no somos quien para juzgar, pero sí vemos situaciones que nos parecen irregulares, que fueron ocurriendo a partir del 2017. Entonces, veamos Uruguay. ¿Por qué en Uruguay por qué acá en Paraguay se aceptó una fusión y por qué en Uruguay se rechazó ahora? ¿Cuáles son las razones? Manuel, desde una mirada económica. Creo que hay varios elementos que son interesantes en este proceso. Muchas veces se habla de un sector y se habla de un sector concentrado o de un sector que afecta a un grupo relativamente limitado de gente. Pero acá hay varios elementos que creo que son coincidentes y que hay que tenerlos en cuenta. Ya lo citaba el senador Buzarquis, algunos de ellos. El primero es, nosotros tenemos mucha gente que vive de esto. ¿Verdad? Estamos hablando de más de 300.000 personas. Y el problema es el siguiente. El problema es que vos tenés un precio bajo, y como tenés un precio bajo y no te cierran los números, estoy hablando del ganadero grande en este caso, tenés un precio grande, no te cierran los números, entonces lo que haces es dejas de invertir. Cuando vos dejas de invertir en ganadería, ya no haces un alambrado, por tanto no contratás un postero que te haga el poste, no contratás el alambrador que te hace el alambrado,
seguramente no te da el cuero porque tenés que pagar otros compromisos, y al no darte el cuero para pagar otros compromisos, entonces dejas de gastar también en limpieza de pastura, por ejemplo. Se empiezan a ensuciar tu pastura y se genera mucho movimiento en ese tipo de cosas. Entonces, ahí tenés un problema, un primer problema. Tenés que, acá se hace mucha fiesta en Paraguay, y en la prensa en general, y seguramente hay muchos recursos de marketing invertidos en esto. Cuando se abre un frigorífico y se dice acá se va a emplear a 600 personas. Sin embargo, posiblemente ese frigorífico que se abre y emplea a 600 personas, si se suma a este esquema de colusión que se está dando, genere 6.000 personas desempleadas en el sector ganadero, ¿verdad? Que nadie se entera porque son pequeños grupos de gente que van perdiendo su empleo. Este es un área. Una segunda área es, y esto es algo que es importante tenerlo en cuenta, en los últimos 20 años, el campesino, el tenedor de tierra rural, el pequeño tenedor de tierra rural, ha pasado de ser un agricultor a ser un ganadero. ¿Por qué? En las encuestas hogares, si uno hace el seguimiento, hay un incremento en la tenencia de ganado en pequeñas propiedades. Y esto es algo que es interesante de tenerlo en cuenta, porque el ganado es el banco del pobre. La gente invierte en ganado porque no puede llegar al banco, no tiene acceso seguramente a una sucursal bancaria por sus recursos, a pesar de que se han hecho esfuerzos, el esfuerzo todavía no es universal, por llamarlo de alguna manera. Y ese esfuerzo que hace el ganadero, la parte financiera, no llega a todo el mundo, entonces la gente ahorra en vacas. ¿Qué significa ahorrar en vacas? Y yo tengo una garantía, la vaca tiene una ventaja, que es muy líquida. Es decir, es muy fácil vender una vaca. El precio ya es otra historia, ¿verdad? Cuánto te van a pagar por esa vaca ya es otra historia, pero es fácil vender. Y además te da un ternero cada cierto tiempo, te da leche, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa situación hace que la gente haya migrado de un negocio como la agricultura, que es un negocio muy inestable. Paraguay tenía más de 500.000 hectáreas en algodón. Hoy esas 500.000 hectáreas, gran parte de eso está también en ganadería, ¿verdad? Entonces, la gente ahorra en eso, y esto es también un seguro social para la gente. Cuando se le enferma una persona de la familia y tiene que recurrir al sistema público, y en el sistema público le dicen, yo te voy a operar, pero esta es la lista de remedios que me tenés que traer. Es muy fácil vender la vaca y hacerse de unos mangos para ir a poder comprar esos recursos. Entonces, forma parte del sistema de protección social. La baja de precios hace que el sistema de protección social se esté perdiendo o esté perdiendo calidad, sobre todo en un momento de inflación, ¿verdad? Donde los precios de los medicamentos, por ejemplo, te están subiendo y vos te está bajando el precio de tu patrimonio, ese que tenés en vaca. Y un tercer elemento es, acá hay cosas, hablábamos la otra vez que vinieron ustedes, ¿cuánto cuesta una tapa de cuadril en Paraguay? Una tapa de cuadril en Paraguay cuesta 100.000 guaraníes, $15. Eso quiere decir que la tonelada de tapa de cuadril cuesta $15.000. Nosotros estamos exportando a valores promedio más o menos de $5.000. Quiere decir que los frigoríficos están ganando muchísimo dinero, porque son básicamente muchísimo dinero con el mercado interno. Y algo que ha ocurrido con los precios, si uno toma los precios de la carne y toma los precios de la inflación de la carne, hasta que se da un proceso de concentración, estaba por debajo de la inflación general. A partir de que se da el proceso de concentración, la inflación de la carne empieza a crecer a mayor velocidad que la concentración, que la suba generalizada de precios, que la canasta total.
Y esto se profundiza durante la pandemia y hoy no bajó más el precio. Entonces, tenemos 3 elementos. Gente que pierde empleo, gente que pierde protección social y gente que le cuesta más cara su canasta familiar por esta situación. Senador, Bueno, yo tengo varias preguntas también, sí, pero adelante, sí. adelante. Yo quiero nomás reforzar una cuestión que me parece fundamental para la gente que está viendo y escuchando, para entender muy bien lo que ocurre. En pocas palabras, la carne cada vez es más cara para el consumidor, va subiendo el precio, se vuelve cada vez más inaccesible para mucha gente, y cuando es más pobre, más inaccesible todavía. El ganadero, el productor, cobra menos por su trabajo, por su esfuerzo, por su ganado. Entonces, no es que porque sube el costo de la carne, los productores ganan más. Al contrario, imagínense, sube el costo de la carne para el consumidor y baja prácticamente el precio que se le paga al productor ganadero. ¿Quién se queda con esa gran diferencia? Los frigoríficos. Ponía Manuel el ejemplo de $15 que cuesta una tapa. Bueno, quiere decir que una tonelada son $15,000, ¿verdad? Bueno, afuera, ¿cuánto se vende? En pocas palabras, se le vende más caro a la gente acá que a la gente de afuera. ¿Y cómo ocurre eso? De manera artificial. Voy a poner un ejemplo. Un supermercado X le dice a un frigorífico: vamos a hablar de términos chicos, 1.000 kilos de carne. Y le dicen: no tengo los 1.000 kilos. Yo tengo 500 nomás. Están especulando con el mercado. ¿Por qué? La ley de oferta y demanda. Desde el momento que un producto en teoría se vuelve más escaso, el precio sube, ¿verdad? Lo que hay poco vale mucho. Claro, lo que hay poco vale mucho. Simple el tema. Entonces, ¿qué hacen los frigoríficos? Empiezan a regular su capacidad operativa. Si él podía faenar 1.000 animales, vuelvo a poner el ejemplo, número redondo, trabajan, no sé, al 40, al 50, quizás algunos al 30, ¿verdad? Entonces, en vez de faenar 1.000, dicen que faenan 500 nomás. Perfecto. Algunos van así, pero él tiene la libertad de faenar lo que quiera. No es tanto así. ¿Por qué? Porque en vez de faenar 1.000, si él faena 500, se va a ir Juan o Pedro, quien sea, con su ganado, y le dice: mira, yo tengo ya todo terminado, yo quiero vender. Mira, yo no puedo faenar 1.000, yo 500 nomás, porque nuestra instalación está en mantenimiento, porque la abuela no sé qué tal cosa, no importa el motivo. Bueno, y ahí empieza, para mí, el robo al productor. Mira, dentro de 3 meses te puedo comprar, a lo mejor, si tenés suerte. Y él está ya con su animal terminado, ya, él tiene que vender o vender. Bueno, si estás demasiado apurado, a no ser, bueno, esto es lo que te podemos ofrecer. Entonces, por un lado, le pagan mucho menos al productor. Al enviar la carne al supermercado o a quien sea, mucho menos de lo que ellos quieren, venden mucho más caro al súper y por ende a la gente. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama manipular el mercado. Eso es intervenir el mercado. Lo que el Estado no se anima a hacer, si yo no puedo intervenir, algunos frigoríficos intervienen artificialmente el mercado en beneficio exclusivo a ellos, en perjuicio del consumidor paraguayo, en perjuicio del ganadero y, lo más grave, en perjuicio del empleo y el ingreso de muchísima gente. ¿Y qué va a pasar
si definitivamente el Estado paraguayo no interviene. Yo ponía algunos ejemplos. Puede ser que un grupo de ganaderos con mejores posibilidades se reinventen, vayan al sector de la soja, pero no todos lo pueden hacer porque de repente si hay un ganadero donde su terreno no da para soja o para tal cosa, o es ganadero o es ganadero. O sea, no todos tienen esa posibilidad, primero. Lo segundo, la ganadería al convertirse en un negocio de riesgo, pues ya no es rentable para el productor, y eso está demostrado en los estudios, empieza a disminuir el hato ganadero. Disminuye. Cada vez vamos a tener menos vacas, menos. Tanto los grandes, los medianos, y lo que decía Manuel, el chiquitito, ese que era su seguro social, su seguro médico, de esas 10 vacas que tenía, en vez de tener 10 ya va a tener 5 nomás. Va a ir disminuyendo. Entonces, al disminuir el hato ganadero, va a ir muriendo la ganadería. Y yo digo lo siguiente, tanto se habla de la calidad de la carne paraguaya, uno de los mejores del mundo, que exportamos al mundo, todo bien, todo lindo. Y le escuchaba al presidente Peña decir, nosotros tenemos que generar empleo, todo bien, necesitamos generar empleo, pero lo primero es, necesitamos mantener y cuidar los empleos que hoy tenemos. Eso es fundamental. Y a partir de ahí crecer. Entonces, yo tengo que velar por un interés superior. Y aclaro, no tengo nada contra los frigoríficos, me parece bien que ganen su dinero, pero todo tiene una forma y tiene un límite. ¿Por qué? Porque en primer lugar está la defensa al consumidor, la protección al consumidor, y por otro lado la defensa y la protección a tanta gente que vive del campo, que trabaja. Paraguay es un país agropecuario. Cuando al campo le va bien, a todos le va bien. Pero cuando al campo le va mal, a todos nos va mal. Entonces estamos hablando de una cuestión fundamental que es el bolsillo de la gente.